Ábrese la sesión. La señora secretaria general leerá el decreto de nombramiento del doctor honoris causa por la Universidad Complutense del excelentísimo señor Germán Velázquez Arango. Con la venia del señor rector. Decreto rectoral 33/2015 de 26 de octubre, disponiendo la concesión del título de doctor honoris causa de la Universidad Complutense al excelentísimo señor don Germán Velázquez Arango. En uso de las facultades que me confiere el artículo 21 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y el nombramiento recogido en el Decreto 55/2015 de 21 de mayo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, conforme a la propuesta formulada por la Facultad de Medicina y en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de esta universidad el 24 de febrero de 2015, vistos los excepcionales méritos que concurren en el excelentísimo señor don Germán Velázquez Arango y en reconocimiento a su amplia trayectoria y decisiva aportación en el ámbito de la salud pública y de la farmacoeconomía, analizando el impacto de las leyes de propiedad intelectual, la globalización y los acuerdos internacionales de comercio en el acceso a los medicamentos en países en desarrollo, con el propósito de mejorar dicho acceso a los más desfavorecidos, vengo en decretar lo siguiente. Artículo único. Se concede el título de doctor honoris causa por la Universidad Complutense al excelentísimo señor don Germán Velázquez Arango. La Secretaría General de la Universidad procederá a dar el trámite pertinente a esta disposición. Madrid, 26 de octubre de 2015. El rector Carlos Andradas Herranz. La comisión de señores catedráticos designados se servirá a acompañar al recipiendario que va a ser investido doctor honoris causa. Se concede la palabra al profesor doctor Luis Montiel Llorente para presentar al doctor Velázquez Arango. En el año 1868, el francés Louis Pasteur recibió el doctorado honoris causa en medicina por la Universidad de Bonn. Aún hoy muchas personas interpretan este hecho como el mero reconocimiento, por parte de un país extranjero, de su labor como médico, ignorando que el doctor Pasteur, pues en efecto poseía desde 1847 este grado académico, no era ni fue nunca médico, sino químico, doctor en ciencias químicas. Lo que con aquella decisión reconocía el claustro de la Universidad Alemana era que el científico distinguido con el nuevo doctorado lo merecía por el hecho de que su labor iba a permitir salvar vidas humanas. Muchas, además. Los profesores alemanes seguían así, tal vez sin saberlo, la consigna de su casi mítico antepasado Paracelso: médico es el que cura las enfermedades. El objetivo de la curación, y no la ciencia por la ciencia, es lo que hace al médico, parecían declarar aquellos claustrales. Hoy la universidad de la que formo parte reconoce el mérito de un economista cuya ejecutoria merece un somero repaso. Comenzó trabajando para la industria farmacéutica en puestos de alta dirección empresarial, donde sin duda aprendió cosas de suma importancia.
Pasó después a la Organización Mundial de la Salud como miembro del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, llegando a ser director del Secretariado de la OMS para la Salud Pública, la Innovación y la Propiedad Intelectual y representante de la OMS en la Organización Mundial de Comercio, foro en el que, como es sabido, se debaten asuntos relacionados con el impacto de la globalización y los acuerdos internacionales de comercio en el acceso a medicamentos. Y desde 2010 es consejero para la salud y el desarrollo del Centro del Sur, que agrupa a 54 países en desarrollo. Decía, pues, que nuestra universidad, y más en concreto nuestra Facultad de Medicina, reconoce hoy el mérito de un foráneo, de un economista, en la preservación, o al menos la defensa incansable de millones de vidas humanas amenazadas por el difícil, a veces imposible, acceso a medicamentos esenciales. Con ello, la Complutense premia el mérito individual, enseguida matizaré este aserto en el sentido que este acto tiene para el homenajeado, al tiempo que reconoce, como en su día hiciera la Universidad Renana, que asistimos a un momento en que la medicina tiene que concebirse a sí misma y ser concebida por los demás como una tarea que no es exclusiva de las tradicionalmente denominadas ciencias médicas. Que fuera de las facultades de medicina se hace y tiene que hacerse medicina, porque, como dijo otro sabio alemán, Rudolf Virchow, la política es medicina en gran escala, lo que implica, a sensu contrario, que la medicina es también política y, por tanto, economía y tantas otras cosas. Implica que a la medicina rectamente entendida nada de lo humano puede serle ajeno. En el mundo globalizado en que vivimos ya no hay torres de marfil, y una disciplina profundamente humana como es la medicina es quien menos puede permitirse un aislamiento que, sin exageración, cabría calificar de criminal. Médico, lo diré una vez más, es el que cura enfermedades, el que salva, por más que no sea sino provisionalmente, vidas, el que ayuda a que éstas puedan vivirse con la dignidad que muy a menudo la enfermedad les arrebata. En el caso que hoy nos reúne aquí, es médico quien trabaja y se esfuerza por poner la medicina, en el más restricto sentido del término, al alcance de la mayoría de seres humanos, de todos, como meta hoy por hoy inalcanzable, pero sin duda legítima. Desde hace más de 10 años, mis alumnos de primer curso de medicina conocen la tarea de Germán Velázquez. De todos los temas de los que puede ocuparse la bioética, una de las materias de mi competencia, este de la justicia y la equidad en el acceso a los bienes materiales de la medicina es para mí fundamental. De manera que mostrarles el día a día de quienes están privados de ellos y de quienes pelean para que esto deje de ocurrir, se ha convertido para mí en un imperativo moral superior a muchos otros. Debo decir que en este campo la vida me ha dado muchas alegrías y estoy seguro de que seguirá dándomelas. En esta sala se encuentran médicos jóvenes y fuera de ella algunos otros, médicos o no, a quienes ha sido imposible acudir, pero que están con nosotros en espíritu, que han asumido un compromiso que desborda el rol tradicional del médico, de por sí meritorio, pero hoy ya claramente insuficiente. También hay estudiantes de medicina, a quienes estamos obligados a formar como seres humanos que van a dedicarse a esta noble profesión en tiempos muy difíciles, y que sin duda han ingresado en esta facultad con una limpia voluntad de servicio. A todos ellos, y a quienes como ellos, aunque desconocidos para mí, se afanan en pos de ayuda para los más desfavorecidos, rendimos homenaje en este acto. También el propio Germán Velázquez, quien cuando tuvo noticia de mi iniciativa me la agradeció inmediatamente en su nombre y en el de la causa. Sobre los hijos de Asclepio, Macaón y Podalirio, que además de luchar en Troya ejercieron allí su labor de médicos, escribió Homero que por ser esto último valían por muchos hombres. Hoy, en mi pensamiento, Germán Velázquez vale por muchos hombres, varones y mujeres, a los que muy dignamente representa. Sin salir de esta facultad, los miembros de la organización no gubernamental CAPS, Cooperación y Ayuda para la Salud, y las representantes de UAEM, Universities Allied for Essential Medicines. Fuera de ella, los de Médicos Sin Fronteras, Farmamundi, Oxfam, Salud por Derecho, IS Global y tantas otras organizaciones y asociaciones orientadas al mismo laudable fin. Y desde luego,
no en último lugar, a esos millones de varones y mujeres, niños y adultos, sin voz y sin salud, que no valen en absoluto menos que quienes disponemos de todos los bienes que nos aporta la ciencia médica. Muchas gracias. Se va a proceder a la solemne investidura del excelentísimo señor Germán Velázquez Arango como doctor honoris causa. Por el claustro de la Universidad Complutense, a propuesta de la Facultad de Medicina y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos científicos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Os impongo como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia que os cumple enseñar, difundir y adelantar, y que sea para ambos significación y aviso de que por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y de sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza, que deben conservar vuestras manos, uno y otro signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora en nombre de su claustro el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Se concede la palabra al doctor Velázquez Arango. Excelentísimo señor rector, excelentísimo señor representante del Gobierno de Colombia, autoridades universitarias, profesores, mi familia aquí presente, Cristín, mi esposa, y Saskia, mi hija, estudiantes, amigos y amigas. Hace muchísimos años conocí un médico en Vietnam, en plena guerra de Vietnam, que había pasado toda su vida construyendo puentes. A mí, economista, me tocó gran parte de mi carrera hacer recetas y recomendaciones sobre medicamentos. Y no se han caído los puentes a pesar de los bombardeos que ha habido. Quiero, antes que todo, expresar mi profundo agradecimiento por esta distinción que me otorga hoy la Universidad Complutense de Madrid, una de las universidades más antiguas del mundo, que durante siglos ha contribuido al progreso de las ciencias, de la política y de las artes. Esta distinción es para mí al mismo tiempo un gran honor personal, como también una responsabilidad. Un honor que mucho lo agradezco a la universidad y muy en particular al profesor Luis Montiel y a sus estudiantes que comparten esta causa que ha sido durante largo tiempo el gran desafío de mi carrera. Pero esta distinción es sobre todo una responsabilidad
que me confiere hoy la universidad para seguir trabajando en estos temas, sabiendo que la Universidad Complutense de Madrid asume este debate y esta lucha por el acceso a los medicamentos. Hoy, más que nunca, es necesario seguir investigando y elaborando nuevos modelos y caminos. El debate sobre el acceso a los medicamentos solo podrá avanzar en la medida en que la universidad y la academia se encuentren plenamente implicados. Este doctorado honoris causa es también un reconocimiento para todos aquellos que han luchado, como lo dijo el profesor Luis Montiel, y que continúan a luchar por el acceso a los medicamentos. La reflexión y los trabajos sobre las políticas de acceso a medicamentos los inicia la Organización Mundial de la Salud en el año 1978 en ocasión de la Conferencia de Alma-Ata. En los años siguientes, la OMS elaboró políticas farmacéuticas que permitieran el acceso a todos los ciudadanos, en particular las personas desprotegidas, a veces olvidadas o ignoradas en los países del sur. La OMS, donde tuve el privilegio de colaborar durante 20 años, fue sin duda pionera en la defensa del acceso al medicamento y lideró este tema desde el inicio. En los últimos años, como veremos más adelante, esta agencia atraviesa una fuerte crisis y su carácter multilateral y público está en peligro. ¿Tendrá la OMS en el futuro la capacidad y la independencia para seguir liderando este tema? ¿Quién va a liderar, coordinar y señalar el camino futuro en el campo del acceso a los medicamentos en las próximas décadas? Esta es la pregunta y el desafío que nos tiene hoy aquí. Voy a tratar 3 puntos estrechamente relacionados el uno entre sí en esta reflexión que voy a hacerles esta tarde. Primero, un diagnóstico rápido de la situación en que, a mi juicio, se encuentra la Organización Mundial de la Salud, que, como vimos, tendría la misión de liderar el debate sobre el acceso a los medicamentos. El segundo punto que quiero tocar es cuáles son los problemas que atraviesa el actual modelo de investigación y desarrollo de productos farmacéuticos. Y el tercer punto sería de cómo algunas soluciones en el campo del acceso a los medicamentos podrían ser tal vez una solución para el futuro de la OMS en los próximos años. Como expresé recientemente en un artículo publicado por Le Monde Diplomatique, la OMS, Agencia Especializada de Naciones Unidas para la Salud, está muriendo lentamente ante los ojos de la comunidad internacional, que se divide entre promotores, cómplices y observadores del desastre. Los análisis de la OMS no son siempre claros, ni sus pronósticos epidemiológicos suficientemente basados en la ciencia, y sus recomendaciones pueden llevar a despilfarros innecesarios. Veamos 2 ejemplos de esto que acabo de afirmar. En el año 2005, la gripe aviar H5N1, en agosto del mismo año, en el 2005, el jefe del gabinete de la directora general de la OMS anuncia en un comunicado de prensa que 150 millones de personas podrían morir en el mundo. 5 años más tarde, la OMS reporta como total de muertes debidas a la gripe aviar H5N1 331 personas, principalmente concentradas en Indonesia y Vietnam. Lo mínimo que se podría observar aquí en este pronóstico en 350 millones de personas y 331 sería la falta de rigor en sus pronósticos epidemiológicos. Pero no fue todo esto lo que sucedió con la gripe aviar. Se constituyeron stock de seguridad de medicamentos llamados el Tamivir, conocido con el nombre de marca de Tamiflu, y nunca en la historia de la medicina moderna se habían hecho stocks de seguridad de un medicamento que no se sabía la eficacia para una enfermedad que no había llegado y que nunca llegó. Después supimos también que el Tamiflu no tenía la eficacia que se pensaba en aquel momento. Les doy algunos ejemplos. En el Canadá, el gobierno del Canadá constituyó un stock para 25% de la población, los Estados Unidos 25%, en Inglaterra 25%, 50% de la población de Francia hubo un stock constituido por el gobierno.
Entiendo que en España fue del orden del 35% de la población, en el Japón 23%. Un segundo ejemplo. En el 2009-2011, con el brote de la gripa H1N1, la OMS lanza una nueva alarma y, contrariamente al parecer de muchos expertos internacionales, la OMS declara la fase más alta de pandemia global. Esta enfermedad de transmisión exageradamente rápida tuvo, sin embargo, una mortalidad muy baja. Mientras de la gripe estacional normal mueren cerca de 500.000 personas cada año, la OMS reportó solo 18.449 muertes debidas a la gripa H1N1 en un periodo de 2 años. La declaración de la fase más alta de pandemia por parte de la OMS permitió a la gran mayoría de países industrializados comprar varios millones de vacunas que el 90% hubo que incinerar porque no fueron utilizadas. Francia, por ejemplo, con una población de 66 millones de habitantes, compró 94 millones de dosis, de las cuales solo fueron utilizados 6 millones. El despilfarro de Francia tuvo las mismas proporciones en los Estados Unidos, en Alemania, en Bélgica, en España, en Italia, en Holanda y Suiza, además con la compra otra vez para reconstituir los stocks de oseltamivir. La OMS afirma en los últimos años que los determinantes socioeconómicos de la salud ocupan un lugar importante en la aparición de enfermedades y epidemias. Sin embargo, estos determinantes sociales y económicos no siempre son tenidos en cuenta. Los análisis no van al fondo de las causas y las respuestas son lentas. Este es el caso de lo que estamos viviendo actualmente con la epidemia de ébola. En la gestión del ébola en el 2014-2015, el brote fue anunciado por Médicos Sin Fronteras en marzo del 2014 y la OMS empieza solo a actuar en julio o agosto del mismo año, 4 meses de atraso. El ébola es un tipo de fiebre hemorrágica que aparece por primera vez en el Zaire en 1976, hace prácticamente 40 años, y en los brotes periódicos de los años anteriores se había reportado una mortalidad del orden medio de 300 personas por año. El 25 de enero del 2015, la OMS había reportado 20.689 casos y unos 8.600 muertos, principalmente en Sierra Leona, Liberia y Guinea. ¿Por qué este importante salto en el número de casos? En todos los documentos producidos por la OMS en los últimos meses, ninguno se interroga por las causas de la enfermedad, ni sobre todo por el drástico aumento del número de casos y del número de muertes. Algunos estudios en curso parecen sugerir que una de las causas principales podría ser la desforestación masiva para las explotaciones agrícolas y mineras que habría modificado el equilibrio entre la selva, los animales y el hombre. Las causas y las raíces del problema no se han abordado, causas que probablemente están asociadas a los daños ecológicos debido a la explotación masiva de minerales por compañías extranjeras. Según los datos del Fondo Monetario Internacional, en el caso de Sierra Leona, la rápida expansión de la industria de extracción de minerales llevó a un crecimiento económico del 20% el año pasado, una de las tasas de crecimiento económico tal vez de las más altas del mundo. Este excepcional crecimiento económico parece no estar beneficiando la economía nacional. La evasión de impuestos es una de las principales causas de las pérdidas de ingresos, sobre todo en el sector minero de Sierra Leona. En el 2010, la industria minera del país contribuyó casi al 60% de las exportaciones, pero solo el 8% de los ingresos del gobierno. De las 5 principales empresas de explotación de minas en Sierra Leona, solo una está pagando impuestos en el país. Si el país hubiera beneficiado de este boom económico, se hubieran podido constituir algunas infraestructuras sanitarias para encarar la epidemia. ¿No son estos los determinantes sociales y económicos de la salud de los que nos habla la OMS? La resolución sobre el ébola aprobada por todos los países miembros de la OMS en la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2015 no menciona para nada estos aspectos. Bueno, como si lo anterior fuera poco,
constatamos también una pérdida del control público y multilateral de la Organización Mundial de la Salud que lleva a la incapacidad de fijar prioridades. Paralelamente al repetido disfuncionamiento en el manejo de problemas sanitarios de envergadura mundial y liderado por algunos países industrializados con la complicidad o el silencio del Secretariado de la OMS y de algunos países en desarrollo, se está llevando a cabo una privatización progresiva de la agencia que en 8 años pasa de tener un presupuesto público del 50% de las contribuciones públicas de los países miembros a un 18%. La agencia está actualmente en manos aproximadamente del 82% de su presupuesto de fundaciones filantrópicas como Bill y Melinda Gates, un pequeño número de países industrializados que ofrecen algunas contribuciones voluntarias y la grande industria farmacéutica. La pérdida vertiginosa del control del presupuesto lleva a una incapacidad de fijar prioridades. Los Estados miembros en una lenta retórica tratan de fijar prioridades, pero los fondos llegan del sector privado para temas específicos fijados por los donantes privados y públicos, nuevos dueños de la organización. Podemos observar también problemas de gobernabilidad, tanto en la línea de poder entre la sede y las 5 oficinas regionales y las oficinas de país, como en el funcionamiento mismo cada vez menos eficaz de los órganos del gobierno de la OMS. Existe hoy en la OMS, como lo demostró el caso del ébola, una desarticulación en la línea jerárquica del poder entre la sede en Ginebra y las oficinas regionales totalmente autónomas que no reportan al director o directora general. Las relaciones de poder entre la sede y las oficinas regionales y el brazo operacional, que son las más de 150 oficinas de país, no están claras, lo que lleva a una institución sin mando central, incapaz de responder con eficiencia y a tiempo a problemas como la gripe aviar o la pandemia H1N1 o el ébola que vivimos actualmente. La forma de funcionamiento de los órganos de gobierno de la OMS, que son el Consejo Ejecutivo compuesto por 34 representantes de países y la Asamblea Mundial de la Salud compuesta por los ministros de salud y sus delegaciones de los 194 Estados miembros de la OMS, es arcaico y poco funcional. Los delegados pasan las 3 reuniones anuales, 2 consejos ejecutivos y una Asamblea Mundial, discutiendo pormenores y lenguaje de resoluciones que al final son consensuadas en complicados arreglos diplomáticos, decisiones que son de carácter voluntario. La OMS no tiene, o mejor, no utiliza los mecanismos para la aplicación obligatoria de las decisiones que pudieran tomarse en base a evidencias técnicas. Resumiendo este diagnóstico, vemos que la OMS, primero, una pérdida progresiva del carácter público de la institución, que crea graves problemas de gobernabilidad, las respuestas son lentas, los análisis y recomendaciones no siempre claras y los mecanismos de aplicación de las políticas, estrategias y planes de acción son casi inexistentes. Esta agencia que acabamos de describir es la que se supone debería seguir liderando el debate sobre el acceso a los medicamentos en un momento donde más de 1/3 de la población mundial que vive en los países en desarrollo carece de un acceso regular y en un momento también en que los sistemas de salud de los países industrializados tienen cada vez más dificultades para seguir asegurando el acceso de fármacos a sus ciudadanos. Las patentes para productos farmacéuticos han sido uno de los temas sobre el acceso a medicamentos esenciales más debatidos desde la creación de la Organización Mundial del Comercio en 1995 y la firma del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. El modelo actual de investigación y desarrollo para productos farmacéuticos está basado en el esquema siguiente: investigación, que puede ser privada o pública, de esa investigación que lleva a una patente, la patente concede un monopolio, ese monopolio conlleva, en la mayoría de los casos, altos precios y los altos precios restringen el acceso de las personas que necesitan aquel fruto de la innovación. El fracaso de los sistemas de incentivos del actual modelo de investigación y desarrollo basados en la propiedad intelectual exige una reflexión sobre alternativas para el futuro. Se necesitan nuevos mecanismos que de forma simultánea y eficaz promuevan la innovación
y el acceso a medicamentos al mismo tiempo. Las patentes otorgan un monopolio sobre el medicamento al titular de la patente, que posee libertad para fijar precios. Esta libertad de fijar los precios de los productos patentados ha llevado a que una gran mayoría de medicamentos no sea accesible a la gran mayoría de la población mundial que vive en los países en desarrollo, porque la lógica comercial prevalece sobre el derecho del acceso a la salud. Veamos rápidamente cuáles son, voy a resumir en 4, los mayores problemas que se pueden identificar al actual modelo de investigación y desarrollo. El primer problema sería la filosofía misma del modelo. Por razones históricas y tal vez por falta de visión del sector público, la investigación y desarrollo para productos farmacéuticos se desarrolló desde mediados del siglo XX como un negocio en el interior de un servicio público. En los últimos 20 años, la industria farmacéutica se ha caracterizado por un capitalismo financiero especulativo con un rendimiento alto e inmediato, no menos del 15% y a veces hasta el 20%. A partir de los años 90, la industria farmacéutica de los Estados Unidos y de Europa, principalmente, se convierte en una industria de exportación clave en términos financieros. El objetivo principal es la rentabilidad financiera, mucho más que el número de personas tratadas o curadas. Los países industrializados, sin embargo, hasta fines del año pasado, consiguen pagarse este modelo. El sur sufre dramáticamente por la falta de acceso a medicamentos, particularmente los medicamentos contra el SIDA, pero el norte organiza circuitos caritativos como el Fondo Global, como el PEPFAR del Gobierno de los Estados Unidos, como la UNITAID, iniciativa francesa y del Gobierno del Brasil, pero muy recientemente los países industrializados empiezan a tener dificultades para pagar la factura farmacéutica y en las negociaciones internacionales que tienen lugar en Ginebra desde hace ya varios años se llega a reconocer que hay un problema estructural irreversible en el actual modelo. El modelo de negocio fracasa para responder a las necesidades de servicio público, es la filosofía misma del modelo que está en causa. Veamos un segundo problema del modelo: la disminución de la innovación farmacéutica. La innovación farmacéutica no está a la altura de lo que dejaron entrever los avances fulgurantes de la biología molecular, la genética, la bioinformática en los últimos 10 años. Un estudio reciente realizado por la revista Prescrire en Francia analizó todos los medicamentos que fueron introducidos en Francia desde el año 2006 al 2011, llegando a la conclusión de que la investigación había disminuido drásticamente. En el 2006 hubo solo 15 moléculas nuevas de algún interés terapéutico, en el año siguiente 10, 7, 4, hasta llegar al 2011, donde la investigación nos dice que solo un medicamento útil con interés terapéutico importante fue introducido en el mercado francés. Tratándose de Francia, un país donde el Estado paga la factura de todos los medicamentos, se supone, y es uno de los mercados más grandes del mundo, se supone que toda persona, entidad o industria que quería poner un medicamento en el mercado en aquellos años, pues trató de hacerlo en Francia. Por eso, yo creo que el ejemplo de Francia es un indicador de lo que está pasando en términos de innovación. Un tercer problema: los altos precios. El caso de la hepatitis C es una señal de alarma de lo que está sucediendo y podrá ocurrir en el futuro. La hepatitis C, de la cual la Organización Mundial de la Salud estima sufren 150 millones de personas en el mundo, se venía hasta ahora tratando con interferón pegilado, medicamento costoso, de compleja utilización y con efectos secundarios graves. Los nuevos fármacos orales, sofosbuvir y semiprevir, conocidos como antivirales de acción directa, recién llegados al mercado en los últimos 10 o 12 meses, podrían revolucionar el tratamiento de la hepatitis C. Los estudios muestran tasas de curación superior al 90% para algunos genotipos de la enfermedad, 4 de los 6 conocidos. Desafortunadamente, los precios de venta del tratamiento son exorbitantes. En los Estados Unidos, un tratamiento estándar de 12 semanas cuesta $84.000 americanos, lo que equivale a $1.000 por pastilla. Expertos de la Universidad de Liverpool estiman que el coste de producción
se mueve en un rango del 68 a 136 dólares por tratamiento, comparado con los 82.000. Si me pueden permitir algo que no está en el discurso escrito, señor rector, no se trata de un buen negocio, se trata de una estafa de la cual estamos siendo testigos y estamos presenciando. La impresionante diferencia en el precio se suele justificar con el argumento de que el desarrollo de medicamentos novedosos es muy caro. Sin embargo, en este caso, el producto fue desarrollado por una pequeña empresa que fue adquirida por Gilead, el laboratorio norteamericano titular de la patente del producto, que no hizo la investigación sobre el producto, pero que solo adquirió el laboratorio que había realizado la investigación. Países como España o Francia han logrado negociar, diría yo entre comillas, con el fabricante hasta un costo de tratamiento 25.000 euros por persona por 12 semanas en España, 42.000 euros en Francia, países bastante similares en nivel de desarrollo económico y las posibilidades que tienen para pagar casi del simple al doble. Esto quiere decir que estas rebajas espectaculares que nos hizo el laboratorio americano, pues desfondarían el sistema social de la seguridad social tanto en España como en Francia si se tratara de cubrir a todos los enfermos que necesitan este medicamento. Si observamos, miramos un poco la literatura, desde hace unos 30 años la industria viene trayendo como cifras que el costo de la investigación puede ir de $1 millón, nos hablaban hace 25 años, y hoy en día, en noviembre del año pasado, las cifras de la industria es que una nueva molécula costaría del orden de $2.500 millones, una sola molécula. Mientras no exista claridad y transparencia en este campo, el problema que puedan ocasionar los altos precios de los medicamentos seguirá sin resolverse. Otorgar patentes sobre la base de que el inventor debe recuperar los costes de inversión cuando no existe claridad sobre los costes reales es algo que los Estados y la sociedad en general deberían cuestionarse. La duración misma de las patentes, por ejemplo, por un periodo de 20 años exigido por el Acuerdo sobre la Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del Comercio, es algo que no es realista, ya que el año de monopolio debía estar en función del costo de la investigación. Un artículo de la revista científica Biosocieties, de una publicación de la London School of Economics, argumenta que el costo real de la investigación y desarrollo de un producto sería en media del orden de $43 millones. Estamos muy, muy lejos de los 2.500 millones argumentados por la industria. La iniciativa para enfermedades ignoradas, Drug for Neglected Diseases, DNDi, fundada por Médicos Sin Fronteras en el año 2004, ya trae algunas cifras de lo que les ha costado a ellos la investigación de nuevos productos y llegan a la conclusión que de 100 a 150 millones de euros sería suficiente para el desarrollo de una nueva molécula. Como no se conocen los costes verdaderos de la investigación y desarrollo, los precios están fijados simplemente en función del máximo de lo que cada mercado puede asumir o pagar. Entonces, para terminar, veamos cuál sería el futuro de la OMS en esta perspectiva. Tal vez, y esta es mi tesis central, yo creo que la única salida para la OMS sería el tratar de adoptar medidas y mecanismos de carácter vinculante. No hay razón para la cual la Organización Mundial del Comercio, que rige el comercio internacional, la comunidad internacional le ha dado facultades de orden vinculante, obligatorio y no a la salud pública. En mayo del 2012, una resolución adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra representó un primer paso hacia el cambio de este modelo de investigación dominante. Esta resolución, dando seguimiento al informe de un grupo consultivo convocado por el director general, recomendó iniciar negociaciones sobre una convención internacional vinculante para promover la investigación y desarrollo de medicamentos. Apoyarse en un tratado o convención mundial de carácter obligatorio negociada en la OMS podría asegurar el financiamiento sostenible de la investigación y desarrollo de medicamentos útiles y seguros a precios accesibles a la población y a los sistemas públicos de seguridad social. La adopción de una convención de este género en el marco de la OMS basado en el artículo 19 de la Constitución
Permitiría también repensar la gobernanza de la salud mundial, la negociación de instrumentos globales y vinculantes en temas sanitarios de interés mundial. Es tal vez la pista más prometedora del rol que debería jugar la OMS en los próximos años. El dilema para los países miembros de la OMS es claro. Tendrán que escoger entre una oficina para administrar los proyectos financiados por el sector filantrópico y privado o reconstruir una agencia internacional pública independiente para la rectoría de la salud mundial. La universidad y la academia deberán jugar un papel central para convencer a los estados de que recomendar o legislar es el dilema de la OMS, es el dilema de la salud pública y es el dilema del acceso a los medicamentos. Muchas gracias. Señor consejero de Sanidad, vicerrectores, autoridades académicas, decanos, gerente del Hospital Clínico, querido doctor Velázquez, amigas, amigos, estudiantes, miembros de la comunidad universitaria, brevemente para dirigirme a todos ustedes y muy en particular al doctor Velázquez para darle la bienvenida a nuestro claustro universitario. Hoy cumplimos una misión que le es propia y fundamental a la universidad. Me refiero a su deber de señalar con el dedo la excelencia en cualquiera de las actividades humanas que tengan que ver con la ciencia, las humanidades, las bellas artes, con la cultura, o mejor dicho, con todo lo que mejora el mundo. Y desde luego el caso suyo, doctor Germán Velázquez, es una de las personas que con mayor decisión y poder de influencia ha advertido sobre algo tan importante como la mercantilización de la salud. Como ha recordado en su brillante laudatio el profesor Luis Montiel, esta universidad reconoce el mérito de un economista invistiéndolo como doctor a título de honor en medicina. El hecho de que un economista sea reconocido por una facultad de medicina puede resultar extraño en primera instancia, pero si la misión del médico es curar, en su socorro acuden todos cuantos hacen posible esa función. Como ha dicho el profesor Montiel, la medicina tiene que concebirse como una tarea que no es exclusiva de las tradicionalmente denominadas ciencias médicas, lo cual implica que a la medicina rectamente entendida nada del humano puede serle ajena. La ciencia, es cierto, si fuera un solo árbol sería un árbol muy ramificado, cada vez más ramificado. La necesidad de especialización deriva de que los científicos obtienen la mayor parte de su información relevante por un proceso de reduccionismo, explorando los detalles, luego los detalles de los detalles, hasta dejar al descubierto las menores porciones de la estructura o de las partes más pequeñas del mecanismo. Existe, por ello, cierto temor a que la obsesión de las partes nos lleve a un universo fragmentado, incomunicado, en el que el todo no existiría. Creo que ese temor no tiene mucho fundamento porque tarde o temprano un saber particular se integra en la corriente común de nuestra cultura. La universidad ha fragmentado el conocimiento en disciplinas especializadas, las ha encerrado en su ritual y vocabulario, pero no por capricho, sino para llegar más lejos. Pero la universidad debe también, en justa correspondencia, incentivar el pensamiento global, la vinculación con el todo de cada una de las partes. Y tiene que ser así porque cada una de las ramas de la ciencia está relacionada con las demás y, por consiguiente, son indisociables, como lo es o como lo son la economía y la medicina, porque poco puede hacer la segunda sin la primera. Por eso el nuevo doctor honoris causa, Germán Velázquez, presentó hace unos meses en esta misma facultad su último libro,
algunas cuestiones claves relacionadas con el acceso a medicamentos y la propiedad intelectual. Se trata de una obra inmensa, porque contribuye al noble propósito de restaurar la salud de las personas. Ni el científico ni el intelectual son un estrato en suspensión, como postulaba el sociólogo Karl Mannheim. No se encuentran por encima de los conflictos sociales. Son personas comprometidas con el progreso de la civilización. Por eso es especialmente cierto en el caso del médico, cuya ciencia estuvo y está impregnada de conciencia. A diferencia de la tecnología, toda ciencia es filantropía, pero la medicina, además, ha sabido destilar normas de conducta que han aprovechado a toda la sociedad. Donde hay amor al arte de curar, hay también amor a la humanidad, dice una sentencia hipocrática. Tampoco el economista puede vivir en una torre de marfil. La vida económica está tan profundamente ligada a la vida social que no se podría comprender disociada de la ética. La economía, al igual que las demás ciencias sociales, no solo se interroga acerca de las leyes que rigen la sociedad, sino que pretende además incidir sobre ella para transformarla. De ahí el vínculo imprescindible entre la economía y la filosofía moral. Como el profesor Velázquez, que ha contribuido tanto a resolver concretos problemas de la salud humana y ha obtenido como justa recompensa una identidad de filántropo, de hombre dedicado a mejorar el bienestar de los otros. La exacta laudatio del profesor Montiel y el repaso de su deslumbrante currículum confirman la singularidad del profesor Velázquez. Por lo tanto, esta ceremonia de investidura, como miembro de nuestra comunidad de profesores y estudiantes, no es sino la justa y necesaria consecuencia de su pasión por la salud y por la dignidad. La ciencia, como la vida misma, consiste en resolver problemas. Y es también un acto de reconocimiento a su causa, al acceso a los medicamentos por toda la población mundial, a la concepción de la salud como un derecho. Pocas personas conocen, como usted, los problemas que denuncian. Ha sido 20 años miembro de la OMS ocupando cargos directivos y ahora es asesor del Centro del Sur, que agrupa a 54 países en desarrollo. Pocas personas se han comprometido como usted en defensa de la salud de los más débiles. Su libro rojo sobre acceso a los medicamentos, donde daba interpretaciones atrevidas y singulares precisamente de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio sobre las patentes, han permitido y permitieron que el precio de los medicamentos del SIDA bajara espectacularmente desde los 7.000 a poco más de los $700. Ha permitido salvar millones de vidas en todo el continente africano. Y todo esto lo ha hecho a riesgo de su propia integridad física, sufriendo amenazas, sufriendo presiones internacionales a las que ha sabido responder y mantenerse con una integridad fuera de toda duda. Gracias también, doctor Velázquez, por avisarnos acerca de los problemas de esa privatización progresiva. Gracias por la defensa de lo público que nos afecta y nos emociona particularmente tratándose, como se trata la nuestra, de una universidad pública. Es usted, a nivel internacional, una de las voces más críticas frente al inmovilismo de los gobiernos en cuanto al problema de acceso a los medicamentos. Ha denunciado sistemáticamente la pérdida de independencia y de credibilidad de los organismos internacionales, en especial debido a la presencia de los lobbies de la industria farmacéutica o de alimentación en los círculos de toma de decisiones. Denuncia que el sistema actual de investigación y desarrollo, que gira en torno a los monopolios de las patentes, pone los intereses de las farmacéuticas por delante de la salud de la población. Profesor Velázquez, en este acto reconocemos su excelencia, su coraje, acreditamos el tamaño de su singularidad y le integramos en nuestra comunidad
no solo como un igual, sino como uno de los mejores, y por ello como un ejemplo para todos nosotros. Porque es, sin duda, misión de la universidad corregir las tendencias de la sociedad a aplanarlo todo y a no discriminar entre la mediocridad y el talento, entre el comercio y los derechos a la salud. Por si fuera verdad que existe cierto desdén moderno hacia el ideal de la obra bien hecha, la universidad debe empeñarse en honrar esa virtud allí donde aflore. Quienes prefieren la búsqueda de la verdad y de la justicia a la del aplauso, ese es el objetivo y el motivo de este reconocimiento. El birrete, el libro de la ciencia, el anillo y los guantes blancos que acaba de recibir quieren ser el símbolo de una pertenencia, de su adscripción por causa de sus muchos méritos a nuestra casa de estudios. Acogiéndole a usted como miembro de esta universidad, certificamos su pasión por el trabajo bien hecho, el valor de su obra, su integridad ética, su moralidad, su compromiso con una causa. Usted es un modelo y una esperanza para todos nosotros. Por eso termino estas palabras con mi felicitación personal. Le deseo nuevos éxitos, doctor Velázquez. Le aseguro que intentaremos apoyarle en lo que podamos y que nos sentimos orgullosos de su pertenencia a nuestra universidad. Y nada más, queridos profesores, claustrales, amigos, sino agradecerles su presencia y su atención. Muchas gracias. Se levanta la sesión.